Vamos a predicar la palabra de Dios en esta mañana, hermano. Gracias a Dios. Y bueno, estábamos ahí, ¿verdad? Pues Kevin Antonio nos estaba leyendo ese pasaje de San Marcos, capítulo 6, ¿verdad? Del 31 al 45. Y pues como tipo de introducción, hermanos, yo quiero en esta mañana, déjenme contarles, ¿verdad? Una historia, ¿verdad? Que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Había una joven, hermano, que vivía en una de las zonas más pobres de la ciudad de Filadelfia. Y ella tenía, hermanos, una voz muy hermosa, ¿verdad? Como la que nuestro hermano Javier tiene, ¿verdad? A mí me encanta la voz del hermano Javier. Esta joven, hermanos, tenía una voz muy hermosa, muy linda. Y de hecho los hermanos de la iglesia en la cual se congregaba decidieron, hermanos, crear un fondo para el futuro de Marian Anderson, así se llamaba esta joven, y lograron, hermanos, reunir 126 monedas de distintas denominaciones y planearon con ello mandarla a las primeras clases de canto, ¿verdad? Y cuando Marian llegó a los 18 años de edad, ellos consiguieron una reunión con un famoso instructor para que le escuchara. Ella se presentó ante este hombre, pero fracasó, hermanos. Fracasó, ¿verdad? Los que aún creían en ella prepararon un concierto, hermanos, en la alcaldía de Nueva York. Y muchas personas ahí se hicieron presentes en ese concierto, ¿verdad? Pero ella no estaba lista para tanta exposición mediática y los políticos la desaprobaron, ¿verdad? Entonces, Marian Anderson vivió en un estado de angustia por un año entero. Finalmente, su madre le dijo: Marian, quiero que pienses un poco en tu fracaso. Y que ores mucho. Aún la iglesia de Marian estaba orando por ella. Y su madre le dijo unas palabras que yo creo que esta joven jamás podría olvidar en su propia vida. Y le dijo: la gracia viene antes que la grandeza. Entonces, hermanos amados, ese es el tema que hoy, en esta mañana, vamos a tratar. La gracia anteponiéndose a la grandeza. Así que quiero que oremos, hermanos, ¿verdad? En esta mañana vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que Dios pueda, pues, en esta mañana, darnos una lección muy grande para cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que pido que cierren sus ojos y oremos al eterno Creador. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, te doy gracias por la oportunidad, por el privilegio que me das para poder compartir el mensaje de tu palabra con cada uno de mis hermanos, que son muy preciosos y muy lindos delante de tu presencia, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque nos das esa oportunidad también de escuchar el mensaje de tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y que esta meditación de tu palabra, Señor, sea de bendición y que pueda ser una lección muy maravillosa, muy tremenda para nuestras vidas, y que puedas tú, Señor, desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, transformando, renovando y guiando nuestras vidas, Señor, en esta mañana, Padre. Porque todo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, ¿verdad? Anteponiendo gracia antes que la grandeza. En este versículo, hermanos, quiero que por favor tenga su Biblia ahí en San Marcos capítulo 6. San Marcos capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, aquí un gran problema. Aquí tenemos un gran problema, ¿verdad? Tenemos un gran problema y el Señor Jesús lo reconoció, ¿verdad? Desde luego, ya que Él es omnisciente. Amén. Él lo reconoció, este problema. Y los discípulos, hermanos, ¿verdad? Estaban llenos de pensamientos de grandeza, ¿verdad?
acababan de regresar de su primera misión que nuestro Señor Jesucristo los había mandado y habían hecho muchos milagros, habían visto mucha gente creyendo y habían visto a muchas personas restauradas. De hecho, habían visto tantas maravillas, ¿verdad? Que pienso que se les estaba subiendo el éxito a su cabeza, ¿verdad? Y como dijo un hombre, estaban creyendo todo lo que los periódicos decían de ellos, ¿verdad? O sea, estaban llenos, hermanos, de grandeza, ¿verdad? Estaban llenos, ¿verdad? De ¿cómo que llama? De muchas cosas grandes y se las estaban creyendo, ¿verdad? Así que Jesús, hermanos, aquí en San Marcos capítulo 6, del 31 en adelante, crea un escenario, ¿verdad? A donde pueden suceder dos milagros, ¿verdad? Y como vimos ahí, pues en San Marcos capítulo 6, estos dos milagros pueden ser para que nosotros podamos comprender todo lo que sucedió ahí en ese lugar, en ese evento, ¿verdad? Y que este milagro tome vida para cada uno de nosotros. Creo que Jesús quería estos milagros para enseñar a sus discípulos a servir sin egoísmo, sin fracasos y sin caídas, ¿verdad? Y Jesús es el modelo de gracia. Mayor es la gracia, decía ese canto que estábamos cantando por último, ¿verdad? El amor abunda, la gracia abunda, no hay un límite, hermanos, para el poder de Dios. Así dice ese canto. Abunda su amor y abunda su gracia. Así que, hermanos amados, el Señor Jesucristo, aquí en el versículo 32, ¿verdad? Quiere enseñarle a sus discípulos que la gracia en realidad viene antes de la grandeza. Entonces, Él les quiere dar una lección, hermanos. Y aquí en el versículo 32 dice la palabra de Dios que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Miren lo que dice el 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Se imaginan ustedes? Venían y iban, ¿verdad? No tenían tiempo estos discípulos ni aún para comer. Entonces, ¿verdad? Estaban planeando, hermanos, Jesucristo y los discípulos unas pequeñas vacaciones, unas breves vacaciones, un pequeño descanso, hermanos, a donde ellos pudieran por lo menos tener un tiempo para relajarse y dedicarse un tiempo para ellos mismos. Y dice que se fueron en una barca, se montaron en una barca y fueron a un lugar desierto, ¿verdad? Pero qué tremendo, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede ahí, hermano, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El versículo 33, mire cómo dice: pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él, ¿verdad? Se cree, hermanos, que la distancia a donde todas estas personas, ¿verdad? Tenían que caminar de diferentes ciudades al otro lado del mar, a la otra orilla del mar, eran más o menos como unos 15 kilómetros a unos 25 kilómetros. Podría haber durado, hermanos, entre unos 4 y 5 horas, pero dice que empezaron a correr y dice que llegaron antes que ellos a ese lugar. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, ¿verdad? Imagínese usted como que usted se venga de Tegucigalpa corriendo hasta aquí, este lugar donde estamos, a Santa Lucía. Corrieron y corrieron, ¿verdad? Porque la gente habían visto, ¿verdad?, de que Él hacía muchos milagros y sanaba a los enfermos. Entonces iban y venían y entraban, de modo, hermanos amados, que los discípulos no tenían tiempo ni para comer. Y entonces me imagino que ellos se pusieron muy alegres, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo le dijo: bueno, montémonos a una barca, a un lugar desierto, para que descansen, que tengan unas pequeñas vacaciones. ¿Pero qué pasó? Y al llegar al otro lado, a la otra orilla del mar, hermanos, estaba una multitud. Y la Biblia dice que eran 5,000 hombres.
5,000 hombres. Igual cantidad, yo creo, hermano, que era también de las mujeres y los niños. Se cree, hermanos amados, que pudo Jesucristo hablarle a un grupo de 15,000 personas ahí en ese lugar. Tremendo, hermano. Tremendo. De hecho, hermano, es que Jesús está llevando a sus discípulos a un retiro, a un descanso. Y vamos a aprender en un momento, ¿verdad? Cuando ellos llegan a la otra orilla, que van a encontrarse con una multitud de 15,000 personas. Ahora, ¿cómo, verdad, se sentiría usted, verdad, si fuera uno de los discípulos? ¿Verdad? ¿Se sentiría alegre? Diría usted, qué bueno, que vienen 15,000 personas. ¿Qué haría usted, verdad? Si va a tomar unas vacaciones, si se va para un lugar y ahí lo están esperando 15,000 personas para escuchar el último informe que quieren que usted le dé a ellos. ¿Cómo se sentiría usted? Diría usted, ¿verdad? Qué bueno, que es una oportunidad para otro sermón, para que nuestro Señor Jesucristo pueda compartir el Evangelio con esa multitud. O se sentiría, hermanos, quizás, yo pienso, hermanos amados, el otro lado opuesto de los discípulos, que se sintieron irritados, se sintieron frustrados al ver esta gran multitud. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted en este aspecto? Y vamos, hermanos, en este momento a contrastar dos reacciones diferentes, dos perspectivas diferentes y dos respuestas diferentes, ¿verdad? Y para eso, hermano, vamos a empezar, vamos a ver dos reacciones diferentes, ¿verdad? Fíjense, en primer lugar, estas dos reacciones diferentes que tuvieron tanto Jesús como los discípulos ante la multitud. La primera reacción, hermanos, es la de Jesús. Es una reacción de compasión, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 34. El versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas, ¿verdad? La palabra, hermano, compasión, viene de una palabra griega que significa movido a misericordia. Jesucristo, hermanos, Jesús fue movido a misericordia. ¿Y por qué fue movido a misericordia o a compasión? Por la multitud. Porque eran ovejas que no tenían pastor. No tenían pastor. Esto, hermano, es algo malo. Es muy malo. ¿Por qué? Es un problema también grande. Porque las ovejas sin pastor, hermanos, no pueden encontrar el camino. Porque las ovejas sin pastor no pueden encontrar pastura y se mueren de hambre. Porque las ovejas sin pastor no tienen defensa alguna contra los depredadores. Las ovejas sin pastor no pueden hacer nada. Quedan indefensas, hermanos. Entonces, por eso Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Por el otro lado, hermanos, ¿qué acusación y qué condenación es esto para aquellos líderes religiosos de aquella época? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes de la ley, ¿verdad? Todos aquellos, hermanos, que conocían la ley, deberían de haber sido un pastor para esta multitud. Pero esta multitud, hermanos, estos 15,000 personas que estaban ahí, hermanos, eran ovejas que no tenían pastor. ¡Qué vergüenza, hermano, para estos líderes religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo! No tenían pastor. ¡Qué vergonzoso para estos líderes!, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, lo maravilloso del versículo 34, y qué maravilloso es que Jesús dice, ¿verdad? En San Juan 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Verdad? Esa es una reacción grande, hermanos, de Cristo. Ahora, hay pastores, hermanos,
¿Cuántos pastores en este tiempo podrían decir, yo soy el buen pastor? Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay muchos pastores en nuestros tiempos, hermanos, que son asalariados, que si no les pagan su salario, dejan botar una congregación. Hay pastores, hermanos, que son salteadores también, ¿verdad? Que van haciendo diferencia entre oveja y oveja, ¿verdad? Miran que una oveja es gorda, que tiene lana, que tiene leche, ¿verdad? Que tiene carne, grosura, ¿verdad? Y miran a otra, hermanos, que no tiene nada, que está débil, está herida, perniquebrada, ¿verdad? Y miran a la casa de la oveja ahí perniquebrada. Dicen, no, a esta casa no voy a llegar. Y se viene por este rumbo y van a la oveja, que tiene grosura. A la más gordita. A la más hermosa. Así son los pastores, muchos pastores hoy en día. Ahora, ¿cuántos pastores habrán en este tiempo? ¿Verdad? Que dan la vida por sus ovejas y que son diligentes en conocer el estado de cada una de sus ovejas. Y ese era Jesús, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Segunda reacción, hermano, es la de los discípulos. Si vemos, ¿verdad?, que la reacción de nuestro Señor Jesucristo era tener compasión, ¿verdad?, por las ovejas perdidas. La de los discípulos fue de frustración. Miren lo que dice el versículo 36. El versículo 36 dice, despídelos, desde el 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver, hermanos, que el despedir a la multitud tiene que ver más que nada con el hecho de que no tenían comida. No tenían comida. Sin embargo, pienso que esta palabra resume la actitud de los discípulos con toda la multitud. En otras palabras, le dicen, Señor, está oscureciendo. Señor, ya el día está avanzado, ya es tarde. Señor, y no tenemos comida para alimentar a toda esta multitud. Despídelo, Señor. Por favor, haz que se vayan. Pero Jesucristo, me supongo, no lo dice el Evangelio, el evangelista aquí, me supongo que levantó su dedo índice, hermanos, y les dijo a ellos, denle de comer vosotros, dadle de comer vosotros. Y mientras estaba, hermanos, estudiando, meditando en este pasaje, ¿verdad? Estaba pensando en Dios señalándome a mí, hermanos. Y a todo creyente, ¿verdad? Con el dedo índice. Denle, aliméntenlos, ustedes. Denle el sustento, ustedes. ¿Verdad? Y me imagino, hermanos, a estos hombres, ¿verdad? Denle vosotros de comer. ¿Y qué haría usted, hermanos? ¿Verdad? Si el Señor nos señalara ante una situación de que usted mire a alguien o a una multitud necesitada de alimento. ¿Cómo reacciona usted? ¿Sabe usted, hermano, que Dios, Jesucristo, quiere desarrollar en cada uno de nosotros su carácter? Quiere desarrollar su carácter, ¿verdad? Si queremos ser como Él fue, tenemos que andar como Él anduvo en esta tierra. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables en esta tierra. Y muchas veces nosotros, hermanos, somos como estos discípulos, ¿verdad? Que en vez de mirar una oportunidad para un sermón, para compartir el mensaje del Evangelio ante aquellas personas que necesitan, nos sentimos frustrados, irritados y decimos, imposible, no puedo hacer esto. Hay tanta gente, hermano, ¿verdad?, con necesidades. Hay tanta gente con hambre, ¿sabía usted? O diríamos como le dijeron sus discípulos, Señor, por favor, a que se vayan. Despídelos. Despídelos, Señor. Despídelos. Yo no puedo con esto.
alguna vez usted sintió el dedo de Dios, el dedo índice de Dios, señalándolo a usted como creyente, como hijo de Dios? Un día, hermano, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. ¿Me viste con hambre? No me viste de comer. ¿Me viste desnudo? Y no me vestiste. ¿Me viste en la cárcel? Y no me visitaste. ¿Sabe usted dónde se muestran los verdaderos amigos? ¿A dónde se muestran los verdaderos creyentes? En la necesidad. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de los demás. Hay tanta gente, hermanos, en este mundo, pobre, necesitada. Y nosotros, hermanos, somos egoístas. Estamos llenos de grandeza, como estaban los discípulos, que solo pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás. ¿Y ustedes creen que eso le agrada a Dios? No, hermano, no. Acuérdense que nosotros, hermanos, somos peregrinos en esta tierra, que andamos solo de pasadas, ¿verdad? Y un día vamos a tener que dar cuenta a nuestro Señor. Somos responsables. Entonces, hermanos amados, Dios quiere que usted y yo suplamos las necesidades de otros, los alimentemos. Estas son las dos reacciones diferentes. Contrastan las de los discípulos con la de Jesús, porque Jesús fue compasivo. Los discípulos, se frustraron y se irritaron. Qué tremendo. Ahora vamos a ver dos perspectivas diferentes. No directamente del pasaje, sino que están implícitas en el pasaje. Están incluidas ahí. Jesús dio una ilustración. Los discípulos una introducción. ¿Verdad? Y miremos lo que nos dice San Juan, capítulo 6. Vámonos al Evangelio según San Juan. En esta misma historia, hermanos, nada más que un poco diferente, la relata Juan aquí. Juan, capítulo 6, mire lo que dice. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar. Juan, capítulo 6, del 1 en adelante, hermano. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Verdad? Hay algo muy interesante en este pasaje, en este versículo, ¿verdad? Y es que Felipe, hermanos, era de la región de Galilea. Era originario, nativo de ahí de Galilea. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo: Felipe, ¿dónde están las panaderías en esta región para que compremos pan y les demos de comer a toda esta multitud? Pero dice la palabra de Dios, hermano, algo muy interesante, y yo quiero que subraye esa partecita ahí, hermano, ¿verdad? Porque es una lección para nosotros en esta mañana, ¿verdad? En el versículo 6, ¿verdad? Pero esto decía para probarle. Pero mire, esa es la partecita que usted tiene que subrayar ahí, ¿verdad? Porque él sabía lo que había de hacer. Qué bonito, ¿verdad? Porque él sabía lo que debía de hacer. Esa partecita usted tiene que subrayarla ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Jesucristo ahí, ¿verdad? Sigue relatando ahí, ¿verdad? Dice el 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían, ¿verdad?
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron lo que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, hermanos, Jesús vio una ilustración, los discípulos una interrupción, y Juan nos dice aquí que Jesús alimentó a esta multitud con 5 panes y 2 pececillos. Y que luego, hermanos, si usted sigue leyendo los versículos más adelante, luego les predicaría un sermón. Y él les dijo, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan, nunca tendrá hambre. Él le siguió dando un sermón. Él dio una oportunidad. Los discípulos dieron una interrupción de sus vacaciones. Esta es una tremenda ilustración, hermanos, de la persona de Cristo. Entonces, lo que Jesús vio como una oportunidad ilustrativa, un sermón, en práctica, los discípulos lo vieron como una interrupción. Jesucristo, hermanos, partiría el pan y se lo daría a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Esta también es una ilustración para nosotros, hermanos. También nosotros no somos los que creamos el mensaje. No tenemos en nuestras manos la habilidad de multiplicar el pan, pero sí tenemos la habilidad para distribuir el pan. ¿Entienden esto? Sí. Tenemos la capacidad para distribuir el pan, no para crear el pan. Jesucristo es el que tiene el pan y el que tiene los peces. Entonces, hermanos, Jesucristo es el creador, el que tiene los panes y los peces, y con su habilidad sobrenatural los va a multiplicar para que todos queden satisfechos. No obstante, hermano, nos usa a nosotros para distribuir el pan. Mire qué importante es esto, ¿verdad? Nos usa a cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿verdad? Jesucristo vio una oportunidad para poner en práctica un sermón. Los discípulos no vieron la oportunidad, ellos solo vieron obstáculos. Y ellos dijeron, Señor, se nos está haciendo tarde, no tenemos dinero, no hay ningún banco cerca. Si pudiéramos traer el salario de 8 meses, tampoco sería suficiente para comprar pan para todos. Mejor dile que se vayan. Pienso, hermanos, en todo esto que los discípulos solo estaban pensando en ellos mismos y en su grandeza. Y en su grandeza. Son dos perspectivas diferentes. Ahora vamos a ver 2 respuestas diferentes, hermanos, que son clásicas. A Juan 6:5, en primer lugar, le dice al apóstol Felipe, mire cómo le dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Jesús le habló específicamente a Felipe. Es interesante, ¿verdad? Porque como les dije yo, Felipe era de esa región. Era de esa región. Pero le dijo, no bastaría, pero ni 200 denarios, que es el equivalente a 8 meses de trabajo de un jornal. No bastaría para comprar pan y darles aunque sea un poquitito. Su respuesta, la respuesta de Felipe, ¿verdad?, fue sin fe. Sin fe. Digo, Señor, es imposible. Mejor despídenos. Por favor, mejor que se vayan porque no podemos con esto. Y luego, hermanos, encontramos, ¿verdad?, a Pedro, a Andrés, el hermano de Pedro, que yo creo que también, ¿verdad?, él, ¿verdad?, era un poco impulsivo, igual que su hermano, y, ¿verdad?, y había pasado revisión ahí por toda la multitud, ¿verdad?, y vino y le dijo, mira, Señor, aquí hay un muchachito, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿verdad? ¿Pero qué es esto?, dijo él. ¿Pero qué es esto? Esto no es nada. Que son 5 panes de cebada y que son 2 pececillos para alimentar esta grande multitud, ¿verdad? Y los había recostado el Señor de 100 en 100, de 50 en 50. Yo me imagino, hermanos, que eran más o menos como 150 grupos, a unos 300 grupos, ahí, en aquel lugar, a donde había hierba verde. Ahí lo recostó.
Yo creo que aquí habremos algunos 60 personas, ¿verdad? Eran grupos más grandes, de 100, ¿verdad? O quizás algunos eran pequeños como este, como de 50 o de 60. Y estaban ahí entre grupos y grupos, hermanos, aquel montón de grupos ahí, ¿verdad? Esperando. Pero la respuesta de este hombre va con poca fe a de Andrés. ¿Qué es esto? ¿Qué son 5 panes de cebada y 2 pececitos? Los panes de cebada, hermanos, eran para la gente más pobre en aquellos tiempos. Y eran, hermanos, redondeadas como son los panqueques. Qué ricos son los panqueques, ¿no? Eran como el tamaño de la palma de un niño, así redonditos, ¿verdad? Como panqueques, ¿verdad? Y era, hermano, lo que comía la gente pobre. Y los pececillos, hermanos, no crean que eran unos pescados así inmensos, grandes. A mí no me gustan los pescaditos así chiquitos porque traen mucha espina. Me gustan grandes, que tengan carne. Pero en ese tiempo, en el mar de Galilea, hermano, en el mar de Galilea, abundaban mucho estos pececitos pequeños. Y la gente acostumbraba, hermanos, a guardarlos en aceite. Y ese era como tipo sardina, ¿no? ¿Conocen la sardina ustedes, va? O sea, tenía 5 panes de cebada y 2 sardinas ahí. Y 2 sardinas en aceite, ¿verdad? Y entonces, hermano, Andrés, ¿verdad? Con poca fe le dijo, ¿qué es esto? Para que le inventemos a esta gran multitud, a aquellos 15,000 personas. Entonces vemos, hermano, una respuesta diferente con la otra, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Para ilustrar esto, hermano, ¿cuántos han leído ustedes un sermón de Spurgeon? Spurgeon habla acerca de este pasaje de San Juan, capítulo 6. Y él cita a un hombre, hermano, que se llama George Mueller. Este hombre era contemporáneo de Spurgeon y él era un misionero, ¿verdad? Y él está diciendo esta frase, hermano, que él sabía lo que tenía que hacer. Jesucristo ya sabía lo que tenía que hacer. Le decía esto a Felipe solo para probarle, pero él ya sabía lo que tenía que hacer en esa situación. Y hermanos amados, este hombre, hermanos, según Spurgeon, este versículo, ¿verdad? de San Juan 6:6 era el versículo preferido o favorito de Mueller, ¿verdad? Y Mueller, en el Nuevo Testamento, si usted leyó la biografía de este siervo, o la ha leído, de este siervo de Dios, entenderá que se trataba de una persona, hermanos, que vivía siempre al borde del desastre. Él siempre estaba al borde de la bancarrota, ¿verdad? Era un misionero, ¿verdad? Que tenía orfanatorios para miles y miles de niños en toda Inglaterra. Y él llegó a instancias en las que se sentaría con los niños en el orfanato, ¿verdad? Y con los platos ahí, y con un vaso de agua, ¿verdad? Pero no había comida. Y Mueller, hermano, se levantaba delante de los niños y empezaba a orar y a dar gracias a Dios por los alimentos, ¿verdad? Estos niños, hermanos, estaban a punto de aprender una gran lección para sus vidas, y es la soberanía de Dios sobre ellos. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, hermano, que nosotros entendamos que Dios es soberano, ¿verdad? Y ellos estaban a punto de aprender una gran lección para sus vidas. Mueller cuenta, hermanos, que en una de esas ocasiones en las que él oraba de pie, agradeciendo por los alimentos, alguien golpeó la puerta. Era el dueño de una panadería, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Este hombre, al cual Mueller lo conocía muy bien, a él, al panadero, este hombre le dijo a Mueller, ¿verdad? Pues le dijo, tengo unas cuantas bolsas de pan que se cayeron al suelo y sé que mis clientes no las van a querer comprar. No se ensuciaron nada. ¿Piensas que las puedes necesitar? Eso fue lo que este hombre le dijo a Mueller. ¿Se imaginan ustedes? Y como en esta ocasión ocurrió, ¿verdad? Que este hombre llegó con bolsas de pan, ocurrió con muchos otros así, en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya sabe
tiene que hacer. Por eso era el versículo favorito de Müller, porque ella sabía que Jesucristo sabía lo que tenía que hacer. ¿No creen ustedes, hermanos, que la soberanía de Dios es grande? No. ¿Sabe usted, hermano, que Dios puede hacer? Él sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas. ¿De quién dependemos? ¿De los hombres o de Dios? De Dios. Él es soberano, hermano, y tiene el control sobre toda situación, sobre toda necesidad, sobre estas vidas. ¿No creen? Amén. Entonces, hermano, esta es una ilustración que me encantó, pues, y me encanta, ¿verdad? Porque por la forma, ¿verdad? En que ocurrió. Y Jesucristo, aún cuando le pregunta a Felipe, fíjense lo que dice el versículo 7, ¿verdad? Lo que dice el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco de pan. Fueron dos respuestas diferentes, ¿verdad? La segunda respuesta es la de Andrés, como ya la vimos, era impulsivo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pienso, hermanos, que los discípulos, hermanos, cuando Andrés le dijo: ¿qué es esto? 5 panes y dos sardinas. Me imagino que los discípulos empezaron a reírse de Andrés. Pero, hermanos amados, viene lo demás. ¿Verdad? En el versículo 10 y 11, mire, me imagino ahí que dice el 10 y el 11. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Verdad? Se cree, hermanos, que la gente acostumbraban a llevar cestas, canastas, ¿verdad? Que se llamaban en aquel tiempo cofinos. Me imagino que los discípulos también tenían las propias suyas. Y empezaron a agarrar sus cestas, hermanos, los discípulos. Y cuando el Señor Jesucristo empezó a partir en trozos los panes y los peces, empezó a llenar las cestas de los discípulos. Y los discípulos empezaron a repartir, a distribuir los panes y los peces a toda la multitud. Me imagino, hermanos, que aquellos discípulos que se estaban riendo de Andrés, su semblante empezó a cambiar, hermanos. Y empezaron a ver la gracia de Dios sobre sus vidas. ¿Sabe qué, hermanos? Dios, ¿verdad?, tuvo cuidado con Israel, ¿verdad? Y, ¿verdad?, esta gente, hermanos, sabían lo que estaba sucediendo ahí. ¿O creen ustedes que no? Sabían lo que Jesús acaba de hacer, un milagro de multiplicar el pan y los peces, ¿verdad? Dice el versículo 14, hermanos, y el 15, que al final de este milagro, la multitud se precipitó a Jesús para forzar una coronación. Ellos querían hacer rey a Jesús en ese momento, ¿verdad? Y dijeron ellos en el versículo 14, ¿verdad? La multitud se da cuenta de lo que está pasando, y la gente dijo esto, hermano, mire, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y por qué dijeron esto ellos? Porque allá, hermanos, en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15 dice la palabra de Dios ahí. Moisés dice que les dijo al pueblo: profeta de en medio de ti levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. No pase por alto esto, hermano, por favor, ¿verdad? Mientras Moisés estaba en el desierto, oró, hermanos, y luego Dios envió el maná del cielo, el pan del cielo, a toda una nación entera, a Israel. Lo que tenemos en este pasaje, hermano, es una señal mesiánica. Jesús, siendo el Mesías, oró y dio gracias, y luego proveyó alimentos para esta multitud. La gente se dio cuenta, hermano, de la conexión, ¿verdad?, de ellos, y dijeron: él debe de ser el Mesías, o es al menos el profeta que Moisés dijo que vendría a este mundo. Él es el Señor, hermanos, que enseña la gracia. Dice en el libro de los Hechos, hermanos, es mejor dar que recibir. Si usted quiere, hermano, que Dios multiplique en su vida, por favor,
tengamos ese carácter, desarrollar nuestra vida, de dar a los necesitados. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén.